tenía como el propósito de servir y servir socialmente, de poder ayudar a quienes más necesitan. Ver algunos grandes médicos a quienes yo respeto y admiro mucho que murieron dando su vida durante esta pandemia. Los grandes negocios del futuro, si quieres ser un súper gran empresario, adivina. Tienes que ser solidario, tienes que querer a los demás. El futuro de los negocios van a ser del amor al otro. Doctor, bienvenido a Desde el Propósito. Qué gusto verlo, qué rico verlo presencial. Y quiero preguntarle, ¿quién es Sebastián Ugarte? ¿Yo? ¿Quién es usted? A ver. Sí. No sé, soy hijo de Justo y Sara, padre de Nicolás, Sebastián y Cristian, médico. No sé, me encanta la medicina, chileno. ¿Y cuál era su propósito cuando empezó a estudiar medicina? ¿Es el mismo que el actual? No sabía muy bien en lo que me estaba metiendo, pero tenía como el propósito de servir y servir socialmente. Esa era mi preocupación, de poder ayudar a quienes más necesitan. En principio pensé estudiar sociología, pero después vi que era una cosa pero muy... se fue para el otro lado. No, es que sociología era una cosa como muy teórica y en medicina es más concreto. Si un enfermo está enfermo y uno lo ayuda y se le quita la enfermedad o los dolores o las molestias o lo que sea, ya es algo concreto que uno puede hacer. Así que encontré que en una forma... ¿Y el propósito actual, el propósito que hoy día tiene, que lo invita a estar en la televisión, a comunicarse con las personas en redes sociales, a informar en esta pandemia? Es que si uno aprende, sabe cosas, pero las sabe solo para sí mismo, es de bien poca ayuda. Pero cuando uno lo poco que ha aprendido lo comparte con los demás, ocurren dos cosas. Por un lado, sirve a otra gente, pero por otro lado también uno entiende mejor los conocimientos cuando uno los comparte con otros. Qué bonito. Sí. O sea, en el fondo hoy día el propósito es compartir lo que sabe. Así es, así es. Yo aprendí de otros, mis profesores, tuve grandes maestros y algunos de esos maestros se preocupaban de enseñar en un lenguaje sencillo, de manera que uno pudiera entender cosas a veces complejas, pero en el lenguaje más explícito y claro posible. Y yo, en la medida que puedo, trato de seguir el paso de esos gigantes que me enseñaron esa forma de practicar la medicina. Deben haber sido unos genios, porque yo creo que aprendió súper bien. Oiga, doctor, y hoy día, ¿qué cambios le gustaría que tuviéramos en nuestra sociedad? Usted decía, estamos enfermos muchas veces. ¿Usted cree que la sociedad está enferma? Bueno, sí, por lo menos tiene dolores. A veces sin duda hay cosas que señalan enfermedad, violencia, dependencias de droga. Vemos que hay cosas que afectan a nuestra sociedad y otras que parecieran como dolores. Y algunos que son dolores de parto, como que de toda esta turbulencia algo va a surgir. Pero sin duda que hay áreas en que vemos que estamos un poquito perdidos, ¿no? ¿Cuáles son esas áreas en las que usted cree que estamos completamente perdidos y necesitamos más que una medicina, un psicólogo, parece? Sí, la verdad es que pareciera que de repente nos desvivimos por ganar dinero, para comprar cosas que no necesitamos, para impresionar a gente que ni siquiera conocemos. Perdiendo tiempo para vivir lo que realmente nos gusta. O sea, ese quizás no es el modelo de desarrollo que ningún país quisiera, ni el modelo de vida que soñamos cuando éramos niños. Entonces de repente hay que volver a la sensatez, volver al sentido común y construir un país grande
se puede hacer volviendo a lo simple. ¿Cómo soñaba Sebastián niño el país, este país? ¿Cómo lo imaginaba? Lo imaginaba como un país un poquito más solidario, como eran los barrios de mi infancia, en que uno conocía el nombre de los vecinos, compartía, se juntaba con todos los pelusas del barrio a jugar a la pelota, y éramos todos amigos y todos nos conocíamos, y entrábamos a la casa de la tía del vecindario igual que a la casa propia. Había una integración muy grande que traspasaba los estratos sociales y donde había un grado de convivencia muy policroma, diferente, como era ese Santiago más provinciano de mi infancia. Ahora somos más individualistas, más cosmopolitas, hablamos con palabras de otros idiomas, en fin, compramos ropas caras, etcétera. Nos tratamos de subir un poco el pelo. Claro, como que nos subió el pelo, pero entre medio perdimos nuestra esencia. No somos ni esos ciudadanos extranjeros que nunca vamos a ser, ni conservamos nuestras raíces de lo que éramos antes. ¿Y qué cree que hoy día podríamos hacer? ¿Qué acciones como solidarias o de otro tipo podríamos ayudar a hacer para cambiar esto, para volver a nuestras raíces o transformarnos en un mejor país? Yo creo que, mira, el futuro está en aquellos que puedan ser más solidarios y más cariñosos con los demás. Si tú ves el futuro, los grandes negocios del futuro, si quieres ser un súper gran empresario, adivina. Tienes que ser solidario, tienes que querer a los demás. El futuro de los negocios van a ser del amor al otro. No, no de querer quitarle el dinero al otro, sino de amar al otro. Si tú eres capaz de solucionar los problemas de los demás, todo el mundo va a querer tu solución, ¿me entiendes? Totalmente. Es lógico y todavía no se han dado cuenta, pero el futuro de los negocios se llama amor y querer a los que te rodean. Y si tú les das soluciones a los problemas, va a construir un mundo diferente. Oiga, doctor, y hablando de ese mundo diferente que ha sido como el que nos ha tocado este último año y medio, ¿qué ha sido lo más difícil que le ha tocado ver en esta pandemia? Además de quizás la falta de amor. Bueno, ha sido un tiempo difícil. Para mí ha sido duro cambiar la vida, porque como uno a veces tiene temor de contagiarse, visitar menos a mi familia para no contagiarlo, pero también, por ejemplo, ver a algunos grandes médicos a quienes yo respeto y admiro mucho que murieron, y murieron dando su vida durante esta pandemia. Como el doctor Carvajal. Como Juan Carlos Carvajal, un tipo brillante, muy inteligente, muy buen médico. Si yo me hubiera enfermado no hubiera tenido ningún problema que él me atendiera, te das cuenta, y murió. Entonces, esas pérdidas, ¿cuántos años en formar un médico así? Y así el doctor del Solar y más gente. Y tantos otros. Y enfermeras y funcionarios de la salud. Eso también a uno, por el trabajo que uno hace, son sus amigos, son sus colegas, gente que uno admira, te golpea. Y en la sociedad, ¿usted cree que como chilenos, personas, humanos, hemos convivido bien con este virus? La verdad es que yo creo que la gran mayoría de los chilenos ha hecho lo mejor posible para responder a la situación. Tú ves que la gente se pone mascarilla, se cuida, etcétera. La gran mayoría. Una parte, sin embargo, siempre hay un pequeño porcentaje que se sale de la norma, se descuida, que son un poco más inmortales, que nunca les va a pasar nada. Pero como país, yo te digo, yo creo que hemos sido bastante responsables y eso hay que reconocerlo y de alguna manera agradecer la seriedad de la gran mayoría de la población. Y en esos inmortales que usted mencionaba, ¿qué historias de vida le ha tocado ver en sus días en la UCI con estas personas que muchas veces no se cuidaron? Bueno, me ha tocado de todo, me ha tocado de ver familias que cae
un hijo, después cae la mamá, después cae la abuela, después caen 5 o 6 personas en una misma casa y al final uno de ellos muere y el resto de la familia queda con unas sensaciones muy complejas, desde algún familiar que quizás puede sentirse culpable, que es difícil, ¿cómo uno va a ser culpable por haber llevado el contagio a la casa? No, han sido tiempos muy, muy difíciles y después tú ves que pueden quedar con cargas en el corazón, en el alma, que pueden llevar por muchos años. Totalmente. Doctor, ¿cómo se proyecta en su rol mediático post pandemia, pensando ya en un futuro más distante a este? Bueno, yo tengo la impresión que pasado la pandemia, lo más lógico es que los temas de la ciencia, la medicina, que por un momento fueron importantes, van a ir cediendo lugar a otras cosas más atractivas. A otras contingencias. Claro, al deporte, a la farándula, tantas cosas que hay que son del día a día, y la medicina va a volver a un segundo plano, y yo voy a volver al lado de la cama de los enfermos y ese va a ser mi rol. Voy a tratar de seguir educando, pero en un plano mucho menos destacado que ahora. Doctor, y si yo le digo el rol del Estado en la salud, ¿qué es el primer concepto que se le viene a la cabeza? Bueno, solidaridad. Yo creo que Emmanuel Macron en Francia tuvo una lucidez fantástica cuando él dice: esta epidemia nos ha enseñado que nuestro sistema público de salud no es un privilegio caro, sino que es un tesoro de civilización, uno de los bienes que hemos logrado. Un derecho. Un derecho. O sea, si uno piensa, uno puede tener la mejor previsión, puede atenderse en la clínica más conspicua que haya en el país, pero si alguien se enferma en un barrio que uno ni siquiera conoce, sabe que existe muchas veces. No sabe que existe y se contagia, esa enfermedad puede terminar llegando a mi familia, a mis hijos, etc. Entonces, por un momento entendemos que todos estamos unidos de alguna manera y que un sistema público de salud y gratuito que atienda a toda la población es un bien necesario por el bien de todos. Doctor, ¿y familia? ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza, además de su mamá? Bueno, yo creo que al final del día son las cosas que importan. ¿Te das cuenta? Es en el entorno en el que viniste a este mundo y el entorno en que te vas a despedir de este mundo. Es lo central en la vida. Todo lo demás es pasajero, pero la familia es lo que queda. Verdad. Todo es pasajero. ¿Y solidaridad? Nosotros somos lo que somos porque convivimos con otros seres humanos. Si tú tomas a un ser humano y lo dejas solo, sin humanos alrededor, ha ocurrido, y acá en Chile ocurrió. En Valdivia hubo un niño que fue criado por lobos, porque por alguna razón quedó abandonado. Y era el niño Caucau, porque hablaba ladrando. Y él tenía un cierto comportamiento gregario porque lo aprendió de la manada, de los lobos, pero no se desarrolló como humano porque no vivió entre humanos. Entonces lo que nos hace ser humanos, lo que nos hace ser tan potentes como somos, es la solidaridad, es crecer entre humanos. Entre humanos y personas que tienen un propósito también parecido, común. ¿Y muerte digna? Bueno, es un tema necesario que no hay que rehuir, hay que plantear. Los pacientes no pueden morir entre dolores, entre sufrimientos inaceptables, lleno de invasiones, catéteres, máquinas que le provocan dolor, solo porque un campeón de la medicina tecnológica no comprende los valores, los sentimientos y el dolor de la persona que está en esa cama. Y para terminar esta parte así, éxito y fracaso. Para mí el mayor éxito es tener tiempo libre.
Y aprovecha de salir con los perros. Sí. ¿Y su titular cuál sería? El titular que más le guste, que sueña, ¿cuál sería? El que desearía, se acabó la pandemia. Pero qué buen titular, doctor. Ojalá así sea. Doctor, quiero agradecerle su tiempo, haber estado acá. Dejamos hasta acá esta edición de Desde el Propósito. Y muchas gracias por esta conversación tan amable. No, gracias, Karen. Un privilegio de compartir contigo y estar en este espacio.